Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida un día más a su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días meditando en la palabra de Dios, en la leche espiritual no adulterada que nos permite crecer para salvación, que nos fortalece, que nos ayuda a madurar, que trae vida, que trae gozo, consuelo a nuestros corazones y a todo nuestro ser. Bendito sea el Señor por regalarnos su palabra y por permitir que a través de su palabra pues nuestras vidas tomen otro rumbo y podamos tener la sabiduría para tomar decisiones adecuadas y para poder experimentar un cambio de vida. Así que yo quiero invitarle a que usted en este momento disponga su corazón para no solamente para escuchar un tema, sino para estudiar con nosotros la palabra de Dios. Antes de iniciar nuestro estudio, nuestra meditación del día de hoy, invitarles a que escuchen este audio hasta el final, invitarles también a que le den me gusta a nuestro contenido, es muy importante para nosotros, invitarles también a que se suscriban al canal si no lo han hecho y a que le den clic a la campanita para que activen las notificaciones. Y una última cosa, si usted quiere aprender a estudiar la Biblia con nosotros, tenemos un curso a disposición sobre cómo estudiar la Biblia. Si usted quiere realizar este curso con nosotros, pues escríbanos a nuestro correo electrónico o inscríbase en el formulario que ponemos a continuación o que lo ponemos abajo en la cajita de comentarios, y ahí usted va a poder obtener toda la información. Así que vamos adelante, vamos a continuar entonces estudiando el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel vamos a estudiar hoy en el capítulo 23. Recordamos que estos capítulos del 20 al 24 son unos capítulos donde Dios le habla directamente al pueblo de Judá, al pueblo de Jerusalén. Y esto que voy a decir, pues no lo entenderán los que son papás, que de pronto tienen hijos que andan así como medio descarriados o que no entienden. Y entonces le dice, un papá podría decir esto, una mamá: yo no sé de qué otra manera le hablo a mi hijo para que me entienda, porque le ha hablado de una manera, le habla de otra, le dice por las buenas, le dice por las malas, le dice en tono alto, le dice en tono bajo, y el hijo no entiende, no cambia y sigue en la misma tónica. Pues lo mismo pasa con el Señor. Lo mismo pasa en esta relación que vemos aquí entre Israel y Judá. Dios ha hablado de muchas maneras. Esto lo dice en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos también, en el capítulo 1. Dios ha hablado de muchas maneras. Dice en el libro de la carta de los Hebreos, empieza así, que es bien especial. Dios ha hablado de muchas maneras en la antigüedad. ¿Y cuáles son esas muchas maneras? Pues los profetas hablaron en predicación directa, en confrontaciones directas, pero también Dios los puso a hablar a través de unas actuaciones, de unos actos proféticos, de unas representaciones teatrales en las plazas, en las calles, y eso lo vimos mucho en Ezequiel, lo vimos en Jeremías. En Ezequiel, cuando Dios le dice que se ponga sobre un ladrillo, que se acueste sobre el lado derecho y esté ahí más de un año, con una maqueta de Jerusalén. Cuando Dios le dice a Jeremías, por ejemplo, que consiga un cinto de lino nuevo y vaya y lo esconda por ahí en una cueva junto al río y luego vaya por él. Bueno, esas actuaciones también son formas de hablar. Y una forma que Dios utiliza también de hablar es a través de las parábolas. Entonces vemos esto. Dios ha hablado de muchas maneras. ¿De qué otra manera va a hablar para que el pueblo entienda? Pues aquí Dios saca una parábola
El capítulo 23 es una parábola que Dios le cuenta al profeta Ezequiel, y obviamente el profeta pues también debía decir esta parábola, debía repetirla al pueblo. Pero, ¿cuál es esta parábola? Recordemos que una parábola es una historia, y a través de esa historia pues se tiene una enseñanza. Y vamos a leer lo que dice Ezequiel capítulo 23. Las dos hermanas, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Ahola significa tabernáculo de ella, y Aholiba significa mi tabernáculo en ella. Póngale cuidado a esto y ya lo vamos a entender. Dice: y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ella se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación, por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada. Y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Y lo vio su hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria más que ella. Y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Y vi que se había contaminado. Un mismo camino era el de ambas. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. Se enamoró de ellos a primera vista, y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia, en su lecho de amores, y la contaminaron. Y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Así hizo patente sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Por tanto, Aholiba, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir contra ti en derredor, los de Babilonia y todos los caldeos, los de Pecod, Soa y Coa, y todos los de Asiria con ellos, jóvenes codiciables, gobernadores y capitanes, nobles y varones de renombre, que montan a caballo todos ellos. Y vendrán contra ti carros, carretas y ruedas y multitud de pueblos, escudos, paveses y yelmos, pondrán contra ti en derredor. Y yo pondré delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán. Y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor.
te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación en la tierra de Egipto, y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Y, y vemos aquí en este capítulo cómo Dios le da una parábola a Ezequiel. Dios habla incluso a través de una historia. Dios le pone un ejemplo, Dios le pone una parábola, y es la famosa parábola de las dos hermanas. Y vemos que había una hermana que se llamaba Ahola y otra se llamaba Aholiba. Una representa a Samaria y la otra representa a Jerusalén. Para entrar en contexto y para entender un poquito esto, tenemos que entrar a entender qué era Samaria y qué era Jerusalén. Recuerden que el reino de Israel se estableció con 12 tribus que estaban unidas. Pero llegó un momento cuando termina el reinado de Salomón. Recuerden que Salomón, Dios hizo un pacto con Salomón y le puso una condición. Y le dice: Salomón, si usted está firme conmigo, si usted está, si es fiel, si no se aleja de mí, pues entonces yo voy a conservar el reino y el reino va a seguir unificado. Pero si usted se porta mal, si usted es infiel, si usted se vuelve idólatra, si usted comete pecado, pues entonces yo voy a tener que partir el reino, dividir el reino, pero eso no lo voy a hacer en tus tiempos, sino en el tiempo de tus hijos. Y así fue. Cuando una vez que muere Salomón, que lo hereda su hijo Roboam, pues el reino se divide. El reino se divide y inicia, por un lado, 10 tribus forman el reino de Israel, el reino del norte, con un hombre llamado Jeroboam, que se instituye como rey, como el gobernante. Y por otro lado, pues está el reino del sur, que es conocido como Judá. El reino del norte, la capital fue Samaria. ¿Qué pasó en el reino del norte? Pues que este hombre Jeroboam instituyó una nueva religión, diríamos que una secta. Se inventó una secta, se inventó unos días festivos, puso unos sacerdotes, puso unos lugares de adoración, o sea, él puso todas las reglas del juego religioso dentro del reino del norte, dentro del reino de Israel. Y, y eso es lo que se conoce como el pecado de Jeroboam. Todos esos reyes pues fueron malos, todos esos reyes cayeron en pecados horribles, unos más que otros, hasta que Dios levantó a los asirios para, pues, como elemento de juicio, y los asirios vinieron y se llevaron a todo el mundo en la tierra de Israel. Samaria cayó, pero antes de Samaria caer, pues cayeron en tremendo pecado, en tremenda perdición, en idolatrías, en una cantidad de cosas terribles. Pero luego cae Jerusalén. Esa idolatría y esa situación que se estaba viviendo tan caótica, pues se filtra, digámoslo así, al reino del sur, a Judá. En Judá quedó, digamos así, el templo, en Judá quedaron los sacerdotes, en Judá quedó la adoración a Dios, en Jerusalén. Pero hubo un momento en que empezaron a hacer, los reyes de Judá empezaron a hacer alianzas con los reyes del reino de Israel. Cuando el tiempo del rey Acab, el tiempo del rey Acab en Israel y Jezabel y el rey Josafat, ellos establecieron alianzas, sus hijos se emparentaron los unos con los otros. Bueno, y ahí empezó a contaminarse el reino de entrar la idolatría o entrar esa infección del pecado al reino de Judá y a Jerusalén, hasta que termina con el asedio de los babilonios. Y aquí Dios está comparando a Samaria
y a Jerusalén con dos hermanas. ¿Y qué dice de Samaria? Pues que Samaria fornicó, que Samaria se fue tras esos amantes, se enamoró, dice el versículo 5, de sus amantes los asirios vecinos suyos. Y aquí utiliza esta palabra, se enamoró. Y por ahí más adelante dice que eso fue amor a primera vista. O sea, se enamoró, se dejó deslumbrar por los vestidos de púrpura, por los jóvenes codiciables, por los jinetes. Ella se enamoró. Y dice el versículo 7, y se prostituyó con ellos. Cuando la Biblia nos habla en estos pasajes de prostitución, nos está hablando de idolatría. Nos está hablando de que, primero nos está hablando de idolatría, nos está hablando de que el corazón del pueblo se dio ante las costumbres idolátricas, ante las costumbres religiosas de los pueblos que habían alrededor, de los pueblos paganos. Ahora, esa idolatría también implicaba prostitución, también implicaba actos sexuales ilícitos. Eso también implicaba, entonces están combinadas las dos cosas, dice, y se prostituyó con ellos. O sea, se fue detrás de esos amantes o esas naciones sedujeron al pueblo de Israel y ellos cayeron en idolatría. Lo primero que Dios les había dicho fue lo primero que hicieron. No se hagan imágenes, no adoren imágenes. Y ellos empezaron y cayeron en ellos. Y dice, y se prostituyó con ellos, dice el versículo 7, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación. Y dice el versículo 9, por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Dice más adelante en el versículo 12, dice que se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, sus gobernadores. Bueno, y se contaminaron. La idolatría es algo que contamina el corazón, que daña el corazón, el dejar de buscar a Dios. Y eso es lo que Dios le está reclamando. Pero aquí hay otra cosa, dice en el versículo 11, o sea, dice, Dios entregó a Samaria en manos de esos amantes crueles, esos amantes que vinieron a dañarla, que vinieron a esclavizarla, que la hicieron alejar del camino y cayó en una situación muy triste. Pero mire lo que dice el versículo 11. Y lo vio su hermana, Aholiba. Recuerde que Aholiba es Jerusalén. Y enloqueció de lujuria más que ella. Y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Dice el versículo 12, se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Y vi que se había contaminado, un mismo camino era el de ambas, y aumentó sus fornicaciones. Pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, y todo esto, y dice en el versículo 16, se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Se enamoró, se dejó seducir. Y vamos a mirar esto aquí desde un punto de vista más profundo. Lo que hace el pecado y lo que hace el mundo en la vida de las personas, en la vida de los creyentes. Ahora aquí dice una cosa que es tremendamente fuerte. Dice, y las fornicaciones de Jerusalén fueron aún más que las de Samaria. ¿Por qué? Porque Dios aquí está recalcando esto. Porque resulta que pues Samaria se alejó del todo de Dios, pero resulta que en Jerusalén quedó el templo. En Jerusalén quedó la capital religiosa, digamos así, el centro religioso, las escuelas sacerdotales, el culto al Señor quedó ahí.
Y es aún peor porque teniendo el culto, teniendo el templo, teniendo la adoración a Dios, ellos sin embargo cayeron en tremendo pecado. Vamos a interpretar esto un poquito desde el punto de vista ya más profundo, y es la seducción del pecado. Esto nos está hablando, primero le está hablando a, a dos pueblos que conocían al Señor, a dos pueblos que conocían, que habían tenido un tratamiento, que conocían la ley de Dios, que conocían la palabra. Sin embargo, no les importó y se dejaron seducir. Muchos hijos de Dios hoy en día se dejan seducir por el pecado, se dejan seducir por, por una apariencia y caen en tremendos pecados, caen muy bajo. Y es lo que Dios aquí nos lo está diciendo y nos lo está recalcando. Se lo está recalcando a Jerusalén y varias veces dice, y se enamoró, fue seducida. Es como cuando, yo no sé si hemos visto eh, mujeres, bueno, hemos visto muchos casos de mujeres y de hombres, mujeres que se enamoran de malos hombres y que les muestran una apariencia muy bonita, muy guapa, muy seductores, pero a la final terminan muy mal. A la final cuando ese hombre cumple su cometido y hace caer a esa mujer, luego ya muestra su verdadera apariencia. ¿Y cuál es esa verdadera apariencia? Pues la apariencia de maltratar, la apariencia de querer imponer, la apariencia violenta, eso es lo que muestran. Entonces dice en el versículo 22, por tanto, a Oliva, así ha dicho el Señor, he aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir contra ti alrededor. O sea, esos amantes de los cuales ellas se enamoraron, luego vinieron y se convirtieron en una tortura para ellas. Y eso es lo que sucede con una persona que desconoce a Dios, que abandona al Señor por irse tras cosas muy bonitas aparentemente, pero luego esas cosas se convierten en su peor yugo, se convierten en su peor problema. Y aquí es donde vemos cómo vienen las consecuencias. Vamos a leer a partir del versículo 28, que aquí nos va a empezar a mostrar las consecuencias de esa mala decisión que tomaron estas dos hermanas. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio, y tomarán todo el fruto de tu labor, y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones, y tu lujuria, y tu prostitución. Estas cosas se harán contigo, porque fornicaste en pos de las naciones, con las cuales te contaminaste en sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste. Yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho Jehová el Señor. Beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás, pues, y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y a Oliva y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos, y aun a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Aun esto más me hicieron,
contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Además enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero. Y he aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos, y te ataviaste con adornos, y te sentaste sobre su suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella, y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron pulseras en sus manos, y bellas coronas sobre sus cabezas. Y dije respecto de la envejecida en adulterios, todavía cometerán fornicaciones con ella, y ella con ellos, porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Ola y a Oliva, mujeres depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Por lo que así ha dicho Jehová el Señor, yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a turbación y a rapiña, y las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego. Y haré cesar la lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestras perversidades. Y sobre vosotras pondré vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y esta segunda parte nos habla de las consecuencias que vienen tras abandonar a Dios, de las consecuencias que vienen tras caer en la seducción o en la tentación que el enemigo pone, que aparentemente es muy bonita, que aparentemente es muy hermosa, muy atractiva, muy atrayente. Mire que ahí lo menciona, dice que los hombres eran atractivos, venían en caballos, dice que eran guapos, mejor dicho, que eran lo mejor. Pero luego dice, pero yo te entrego en manos de aquellos que aborreciste, en la mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma. Y dice en el versículo 29, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor. O sea, y aquí vemos varias consecuencias. Este pasaje nos deja ver qué es lo que sucede cuando entregamos nuestra vida al pecado y no hay un arrepentimiento. Primero que se hastía el alma, pero se crea un vínculo de esclavitud. Se crea un vínculo de esclavitud, de lo cual es muy difícil salir. Entonces ahí viene el punto de hombres, de mujeres que han caído en adicciones y sobre todo que aquí está hablando de la parte sexual. Hombres y mujeres que han caído en prostitución, y no estamos hablando de los que consumen, también estamos hablando de los que ofrecen, porque también hay una cantidad de personas que se han vuelto esclavos de la prostitución. Los que consumen, pero también los que ofrecen, los que venden su cuerpo o las que venden su cuerpo también para, para estos fines. Y las mujeres y los hombres que entran en este mundo, digámoslo así, luego se quedan esclavos. La mayoría se esclavizan y es muy difícil salir de ese mundo. Pero dice, lo que aborrecí, dice, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor. Te dejarán desnuda y descubierta y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones. Quedarás en vergüenza. O sea, y eso son consecuencias. Son consecuencias. Consecuencias que
que vienen a la vida de una persona fruto del pecado. Fruto del pecado. Y la vergüenza, ¿qué significa esto? Pues que llega un momento en que ese pecado se descubre esa situación anómala que la persona está practicando, que la persona está cayendo, y cómo queda su integridad, cómo queda su imagen, digámoslo así, pues queda totalmente al descubierto. Y entonces encontramos personas que eran honorables, personas que aparentemente eran muy buenas personas, que eran muy honorables, pero resultan ser otra cosa. Sale a flote un pecado, sale a flote una costumbre o una situación negativa, negra, oscura. ¿Y cómo queda esa persona? Pues llena de vergüenza. Queda con una marca, queda con un lastre a su espalda. Y eso es lo que nos dice aquí. Tomarán todo el fruto de tu labor, te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones, de tu lujuria y tu prostitución. Estas cosas se harán contigo, porque fornicaste en pos de las naciones, con las cuales te contaminaste en sus ídolos. Ese es el ejemplo, es lo que el Señor a nosotros nos ha dado. Nos está hablando en este momento. Nos está hablando y nos está diciendo acerca de las consecuencias que pueden venir sobre una persona, sobre un pueblo, que también podemos tomarlo así, sobre un pueblo que se ha dedicado a hacer alianzas, sobre un pueblo que se ha dedicado a hacer tratos con los pueblos y con los gobernantes equivocados. Que eso pues lo que estamos viendo con el pueblo de Israel. Hoy en día estamos viviendo una guerra, una guerra bastante fuerte. El mundo se escandaliza por lo que está pasando, porque pues hay un grupo de personas de corte progresista que dicen que defienden a Palestina capa y espada, y entonces están en la causa pro-palestina, pero no ven lo que ha sucedido. De una forma inexplicable, bueno, tiene su explicación, pero de una forma inexplicable los palestinos se metieron a una serie de pueblos en la frontera con la Franja de Gaza e hicieron tremenda masacre, tremenda afrenta en contra de Israel. No voy a justificar esto, ni voy a entrar a justificar ninguna de las dos cosas. Pero ¿qué había pasado? Mire, todo esto viene fruto ¿de qué? De ir en contra de la palabra de Dios. Primero, entendamos que había un grupo de jóvenes en un día santo, en un día extremadamente santo, marcado por la palabra de Dios dentro del territorio de Israel, que no estaban celebrando precisamente la fiesta de los tabernáculos. Estaban adorando ídolos, estaban emborrachándose, estaban desordenándose, estaban haciendo tremendo sacrilegio. Y pasa lo que sucede aquí. Vinieron grupos armados a arrasar con todo. Ahora, lo que vemos aquí es que alguien en los entes gubernamentales pues dio el permiso para esa fiesta. A ver, yo no creo que estos muchachos estuvieran ahí porque les dio por ir a instalar un campamento y a armar una fiesta tipo botellón en medio del desierto. Alguien les tuvo que haber dado permiso. Alguien tuvo que autorizar. Alguna entidad gubernamental tuvo que haber dado permiso para eso. Entonces, el gobierno ahí se implica. Ahí se implica, el gobierno abre la puerta a ese tipo de cosas. Entonces, por eso viene lo que viene. La palabra de Dios no se equivoca. Por eso viene lo que viene. Mis amados, esto que nos está diciendo aquí, la palabra de Dios, es una palabra bastante fuerte, que yo le invito a que usted hoy medite,
porque, porque viene una reprensión cuando no hay un arrepentimiento. Ahora, ¿por qué Dios le habla tan fuerte al pueblo de Judá? ¿Sabe por qué? Porque no le está hablando a una nación que desconozca a Dios. Le está hablando a una nación que recibió la palabra. Le está hablando a un pueblo que recibió los mandamientos. Le está hablando a un pueblo que adoraban al Señor, que hicieron un pacto con Dios, de adorar a Dios, de pertenecer al Señor. No estaba hablando con cualquiera. Es decir, un pueblo que ya conoce a Dios. Y como es un pueblo que ya conoce, pues el castigo es más fuerte. El castigo es más fuerte. Entonces, ¿qué viene aquí? Aquí hay una palabra en el versículo 35 que nos engloba todo y que creo que nos da el resumen de todo de todo el mensaje. Y dice, por cuanto te has olvidado de mí y has echado tras tus espaldas, y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Mis amados, una vez que somos marcados por el Señor, no podemos olvidarnos. Amado Hijo de Dios, no te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Estamos viviendo unos tiempos bastante peligrosos, bastante difíciles, que el Señor a nosotros nos ha dicho y nos dice que es el tiempo de agarrarnos del Señor, que es el tiempo de pegarnos a Dios, que es el tiempo de estar dependiendo de Él, que ya no es tiempo de estar tonteando en otras cosas y mirando hacia otro lado. Es el tiempo de volver a Él. Y es el llamado que Dios le está haciendo al pueblo de Israel. Va a venir algo duro, claro. Y eso es lo que dice los últimos versículos. Yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a turbación, a rapiña, y las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego, y haré cesar la lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestras perversidades. Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Es tiempo de reconocer nuestros pecados y de volver al Señor, de arrepentirnos, de volver nuestra mirada, de volver nuestro camino, de volvernos a Él. Ese es el mensaje que el Señor nos ha dado en este día. Y yo les invito a que sigamos meditando en Él, a que sigamos meditando y sobre todo preguntándonos en qué tenemos que volvernos. ¿En qué tenemos que volvernos? ¿Cómo nos toca este pasaje a nosotros? ¿Seremos nosotros esa hermana descarriada? ¿Seremos nosotros a Ola o a Oliva? ¿Seremos nosotros? Yo les invito a que terminemos este tiempo orando y clamando a nuestro Padre Dios. Padre Santo, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por ese inmenso amor que tú tienes para con cada uno de nosotros. Ese inmenso amor que nos levanta, que nos fortalece, que nos llena, que nos sacia, que transforma nuestras vidas, que transforma nuestros corazones. En este día venimos a presentarte todo nuestro ser delante de tu presencia. Padre, y entendemos hoy que tú eres un Dios justo, que tú eres un Dios de justicia, porque nos has dado un mandamiento, Señor. Has dado un mandamiento a nuestras vidas. Y también tu palabra nos ha dicho que por esos mandamientos, si no los cumplimos, viene la muerte, vienen las consecuencias, vienen una cantidad de situaciones a nuestras vidas, fruto de incumplir los mandamientos. Padre Santo,
En esta mañana nosotros nos presentamos delante de ti y te pedimos perdón, Señor. Tu palabra nos dice que las fornicaciones de estos pueblos llegaron al colmo. La maldad subió hasta tal nivel que tú desataste los enemigos para que vinieran a castigar, a infligir el castigo, para que aprendieran la lección. Padre Santo, en esta mañana nosotros nos postramos delante de ti y te pedimos perdón, Señor. Y reconocemos que hemos sido infieles, desobedientes, rebeldes, y que no te hemos tenido en cuenta muchas veces en nuestro caminar. Ayúdanos, Señor, a levantar nuestra mirada a ti y a tener un arrepentimiento verdadero cada día, Señor. A caminar siempre en pos de ti y a abandonar esas costumbres paganas, a no dejarnos seducir por las tentaciones, por el pecado, por aquellas cosas que aparentemente son muy bonitas y muy atractivas, pero que a la final terminan siendo amargas y dejan tremendas huellas y tremendas consecuencias en nuestras vidas, Señor. Padre, te damos gracias por la misericordia que tienes a través de tu Hijo Cristo, que ha venido para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, que ha venido, Señor, para librarnos de la muerte que nos merecíamos. Pero hoy, Señor, nos arrepentimos y reconocemos que por la sangre de Jesús, nuestra vida hoy es libre. Nuestra vida hoy puede ser sanada, ser limpiada y ser liberada. Padre Santo, en este día venimos a alabarte y a adorarte. Venimos, Señor, a pedirte que abran nuestros ojos, que abran nuestros oídos y que nos permitas entender nuestra realidad, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.